Bueno, entonces estaba diciendo, la idea acá, el punto es que la energía, la pava, tiene energía, digamos, tiene como mayor energía que se transfiere se traduce en movimiento ¿cómo se dice? Del vapor que mueve las paletas. O sea, el equivalente mecánico del calor. ¿Por qué? Porque algo que en principio no tiene una energía fija, digamos, que es el agua a 20 grados, de repente cambia la energía de ese agua, de ese fluido, y puedo mover unas paletas de un inflador, de un molino. ¿Sí? Bueno, lo que ocurrió acá es que se transfirió energía del aceite a la pava. Y la pava finalmente mueve las paletas. Pero hubo una transferencia de energía del aceite de soja a 200 grados centígrados a el agua. Esa diferencia, esa transferencia de energía, se da pura y exclusivamente, únicamente, porque tengo una diferencia de temperatura. Acá no hay trabajo, no hace trabajo. O sea, la energía mecánica del agua, vamos a decir, la energía mecánica que tiene energía de centro de masa más energía interna, el agua no aumentó porque el aceite de soja hizo trabajo sobre la pava. Esa transferencia de energía se dio por otro proceso, no fue mecánico, sino que fue por la diferencia de temperatura. El aceite de soja estaba a 200 y el agua está así a 20. ¿Sí? Como hay una diferencia de temperatura, aparece una transferencia de energía, cuando se ponga en contacto. ¿Sí? Si el aceite de soja estuviera a 20 grados y el agua está a 20 grados, yo los pongo en contacto y no pasa nada. No va a aumentar esta temperatura y esta va a disminuir. Van a quedar los dos en equilibrio térmico, están a 20 y a 20. Pero si uno de los sistemas está a mayor temperatura, por ejemplo, acá puse mucho, así 200 grados, y lo pongo en contacto con uno que está a menor temperatura, lo que va a ocurrir es transferencia de energía. Esa transferencia se hace mediante un proceso que no es trabajo, no es transferencia mediante trabajo mecánico, sino que se hace mediante el proceso calor. ¿Sí? Hay otro proceso. No es mecánico. Y no lo puedo entender, no lo puedo interpretar. Ustedes tienen que olvidarse de pensar que lo puedo entender mediante, o tener una visión, digamos, mecánica de lo que sería el calor. No aparece por el trabajo de ninguna fuerza ni ninguna expresión similar a eso. ¿Sí? Únicamente aparece la transferencia de energía mediante ese proceso cuando hay diferencia de temperatura. Si hay diferencia de temperatura y pongo en contacto los cuerpos, hay transferencia de energía, hay proceso de calor. ¿Sí? Una cosa que por ahí pueden encontrar en algún libro, o un apunte que vean en internet, es confundir la idea de calor con energía. Calor no es energía, no es que un sistema tiene calor. ¿Sí? Por eso cuando uno dice hace mucho calor, está mal decir eso, está bien, uno no va a hablar con propiedad, digamos, o aprende la materia de física en la vida cotidiana porque va a quedar como un marciano. Pero acá en la clase sí hacemos la diferencia. Un objeto, un sistema, no tiene calor. Tampoco tiene temperatura. Lo que puede ser es que esté a una cierta temperatura, y lo que hay son procesos de transferencia. El proceso calor es un proceso, así como era el trabajo mecánico, es un mecanismo que hace que aumente o disminuya la temperatura, la energía de un sistema. ¿Y cuándo aparece ese proceso? Bueno, cuando hay un proceso de trabajo, aparece cuando hay trabajo de una fuerza. Cuando aparece una fuerza y hay un desplazamiento de ese punto de aplicación de la fuerza, hay trabajo mecánico. Acá el proceso calor aparece cuando hay diferencia de temperatura. ¿Sí? Las unidades son las mismas unidades de energía, ¿sí? Porque es análogo, si se quiere, al proceso de trabajo. Tienen las mismas unidades, que es Newton por metro, a Joule. Las unidades del proceso calor son Joule. O sea que acá, fíjense lo que tenía antes, el teorema de trabajo de energía mecánica, le tengo que agregar una parte más. Porque ahora mi sistema no solamente va a cambiar su energía interna por el trabajo mecánico, sino como en el caso de la pava, que se calienta el agua, también puede aparecer por otro proceso, que es el proceso calor. ¿Sí? Bueno,
Sí, además voy sacando términos porque digo que las fuerzas internas en general son conservativas, o sea, este término no está. Y voy a estudiar el sistema en el cual el centro de masa no cambia. Por ejemplo, voy a estudiar un tacho que está quieto y quiero calentarlo o enfriarlo. Y entonces va a, la variación de energía mecánica del centro de masa es cero porque no está esa parte. Me queda el término así, delta U y Q más W, pero nosotros vamos a utilizar siempre el trabajo del sistema. Así con más, que como lo pueden encontrar en los libros, W es el trabajo sobre el sistema. Con menos, como lo vamos a hacer nosotros, es trabajo del sistema. ¿Ok? Este es el primer principio de la termodinámica, que no es otra cosa que la relación entre proceso de transferencia y la variación de energía del sistema. ¿Sí? Es de alguna manera como el teorema de conservación de la energía mecánica. ¿Sí? Es parecido, pero está extendido porque incluye un término más, que es el proceso calor. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, este es un punto. Sí, a ver, me hace una pregunta. Claro, cuando yo puse el trabajo me preguntan si es sobre el sistema o del sistema. Acá me tomé el trabajo, digamos, de aclarar. Si en algún lado no está, me lo hacen saber, creo que lo cambié en todos lados. Siempre que aparezca W sub cis, eso quiere decir que es trabajo del sistema. W cis es el trabajo del sistema. Claro, ¿por qué es negativo? Porque cuando yo hablé de trabajo, en el teorema de trabajo de energía, acá está el trabajo, ¿sí? Es con más. ¿Sí? Pero yo, acordate que yo cuando hablé de trabajo, por ejemplo, el trabajo para comprimir un gas, me sale el menos, porque cuando yo comprimo el gas, el desplazamiento y las fuerzas son opuestas, entonces me queda esta expresión con menos acá. Cuando yo hago trabajo común, el trabajo de una fuerza, me queda así. Sí, porque yo aplico una fuerza, pero el volumen disminuye cuando yo aplico esa fuerza. ¿Sí? O sea, cuando yo comprimo un gas, ¿sí? Es distinto lo que ocurre, o sea, es distinto lo que ocurre cuando yo hago el trabajo sobre empujando un objeto. Acá yo quiero comprimir el gas, por ejemplo. Entonces, fíjate acá, fíjate donde dice menos F diferencial de I. O sea, acá. El diferencial de trabajo lo voy a escribir como, vamos a ver así, fíjate. F diferencial de I. ¿No? Y yo dije que esto lo puedo escribir como menos la presión por el diferencial de volumen. Cuando yo aplico una presión, o sea, esta presión es positiva, este número es positivo, cuando yo aplico una presión, yo comprimo algo, el volumen va a disminuir, pues yo lo estoy comprimiendo, entonces disminuye el volumen. O sea que en realidad esta cantidad es negativa. ¿Sí? Con este menos se hace más y el trabajo es positivo. ¿Sí? Acá el trabajo, el signo menos está porque aplicar una presión es disminuir, aumentar la presión es disminuir el volumen. Por eso está el menos. Eso sería el trabajo sobre el gas. Pero cuando yo estudio el trabajo del gas, la fuerza, por la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, las fuerzas son opuestas. O sea, esto sería la fuerza que yo, acá, esta F, en esta definición, esta F es la fuerza que hago yo para comprimir el gas. Si yo estudio ahora lo que hace el gas,
El gas es una fuerza igual, opuesta y sentido contrario, o sea que cambia el más la definición. Por eso cuando yo hablo de trabajo del sistema, cuando yo hablo de trabajo del sistema, el diferencial de trabajo es presión diferencial de volumen. Es una definición, ¿sí? Es una expresión distinta, matemática. Pero acá hay una diferencia, el menos acá no está más acá. Entonces, si yo antes tenía que la variación de energía interna era Q más W, donde W es el trabajo externo, el trabajo que hago sobre el sistema, si yo lo quiero expresar esto como el trabajo del sistema, le tengo que agregar un menos acá, porque uno es menos el otro. Y por eso te queda esa expresión así. ¿Bien? Más o menos se entendió. O sea, es la misma expresión, la única diferencia es que acá en W hay un menos adentro, y acá no. Entonces, es como que este menos que está acá, lo saqué, de W, lo saqué la expresión de W acá, aparece afuera, y me queda acá el W sin el menos adentro. Acuérdense eso, delta U es Q menos W. Donde ¿qué es W? Es la integral de P diferencial de B. Esa es la definición que van a usar ustedes. Primer principio de la termodinámica, conservación de energía. Es un teorema de conservación de energía. ¿Sí? Delta U, vamos a llamarlo así ahora, a partir de ahora. Energía interna. O sea que delta U es el delta de energía interna. Esto, por favor, no define U, esa ecuación. No me dice cuánto vale U. Me dice cuánto cambia U. O sea que, si yo conozco el Q y conozco el W del sistema, de alguna manera conozco esas cantidades o puedo calcularlo, lo único que yo puedo determinar es cuándo cambia U. ¿Sí? Y es una función de estado, se dice. ¿Sí? Porque, al igual que cuando vimos energía mecánica, por eso quiero hacer una energía constante con eso, cuando vemos el teorema de trabajo, para una partícula, trabajo, energía mecánica, ¿se acuerdan cuando vimos esto? Es exactamente lo mismo acá, es la misma idea. Cuando vimos esto, la energía mecánica, fíjense acá aparece el delta, o sea, final menos inicial. Pero en esta cantidad, esta variación, para esta variación, es independiente, o sea, lo único que importa acá es el estado inicial y el final, para hacer el delta energía mecánica. En principio, esta cantidad, el delta de energía mecánica, es exactamente igual. El delta de energía mecánica, si yo para ir del estado inicial al estado final hice esto, ¿sí? O hice esto, o hice cualquier otra cosa, siempre que el estado inicial y el estado final sea el mismo, el delta de energía mecánica es el mismo. Porque la energía mecánica final es la misma, inicial es la misma, la diferencia también. O sea, en esta parte no importa lo que pasó en el medio. ¿Sí? Por eso se dice que es una función de estado. Porque únicamente depende de los estados inicial y final. La diferencia, ¿no? La energía mecánica únicamente depende del estado final, por ejemplo, o el inicial. Depende del estado, de la configuración. Mientras que del lado derecho, el trabajo, sí depende del recorrido, ¿no? Yo lo hice acá. Cuando yo miro acá el trabajo, dije, este es el trabajo porque se ponga a hacer el sistema. Si yo voy del estado inicial al estado final, la variación de energía interna, ahora vamos a hablar siempre de energía interna en termodinámica, porque la energía del centro de masa no nos importa. La variación de energía interna va a ser la misma si yo voy de I a F, así, así o así. Porque el estado inicial y el estado final son los mismos siempre. O sea, que la variación, el delta de energía, es el mismo, no cambia, porque es una función de estado, únicamente depende de cuál es el estado inicial y final, el delta. Pero el trabajo, no, porque el trabajo es el área bajo la curva. O sea que si yo voy de estas tres maneras distintas, el área bajo la curva claramente es distinto. Eso quiere decir que sin hacer la cuenta, ya me doy cuenta que el trabajo es distinto. El trabajo no es una función de estado. Porque por más que yo vaya entre los mismos puntos, desde el punto inicial y el punto final,
Sí depende de lo que pasó en el medio. ¿Sí? No, no depende únicamente de F y D, depende de todo lo que pasó en el medio. Por eso se dice que no es una función de estado. Q es un proceso de transferencia de energía que aparece por diferencia de temperatura. Se puede dar de tres maneras, y es lo que voy a hablar un poquito en el siguiente slide, que es conducción, convección y radiación. Ahora vamos a ver eso. Convención de signos. Q, allá tengo Q acá, ¿no? Y tengo el trabajo del sistema. Cuando delta U es positivo, significa que de alguna manera entró energía al sistema. Alguno de los dos procesos, transfirió energía al sistema si aumenta la energía delta U. Entonces, Q mayor que 0 cuando entre calor al sistema. O sea, cuando entra energía por el proceso de calor al sistema. Lo cual tiende a aumentar U. W del sistema es positivo cuando el sistema realiza trabajo sobre su entorno, lo cual tiende a disminuir U. Estas son convenciones de signos. Acá tengo lo mismo otra vez, trabajo del sistema, lo voy recordando, esto va a aparecer muchas veces para que ustedes traten de fijar este concepto. Trabajo del sistema es más, acá el signo más, la integral entre volumen inicial y final de P diferencial de B. Bueno, esta slide es solamente a modo de información, que por ahí tienen algún ejercicio en la práctica. La transferencia de energía mediante el proceso calor se puede dar de tres maneras. Convección, transmisión de calor por la transferencia de materia. Este tipo de transferencia se produce cuando el flujo de aire entra en contacto con un objeto cuya temperatura es mayor que la que es su ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, la convección es lo que ocurre en la calefacción de la casa. ¿Sí? El aire caliente que sale de la estufa se calienta y sube, porque tiene menor densidad, y va transfiriendo energía, digamos, de mayor temperatura, energía a distintas partes de la casa. Ese es el de convección. ¿Sí? Desplazamiento de materia, digamos, el aire caliente sube, el aire frío de menor temperatura disminuye la altura. Después está la radiación, que es el de ondas electromagnéticas, que ustedes no van a ver esto ahora, lo van a ver quizás en física 2. Y el de conducción. O sea, por ejemplo, agarro una placa, y pongo, esta es conducción. Agarro una placa de metal, de un lado lo pongo a una temperatura, por ejemplo, con hielo, del otro lado lo pongo con agua caliente, y lo que voy a ver es que se transfiere energía de un lado al otro, por conducción. ¿Sí? Y esta ecuación que está acá puede ser que la utilicen en la práctica, que es la ley de Newton de transferencia de energía, ¿sí? Que me dice que la energía por unidad de tiempo se transfiere, el Q por unidad de tiempo, se puede expresar así, que es menos un coeficiente por el área por la diferencia de temperatura entre las dos láminas, las caras de la lámina, dividido la diferencia de espacial. Esto no lo dejo acá informativo, no se pierdan ahora en esto, no es importante en este preciso momento. Si llega a haber algún ejercicio en la práctica, ahora no lo recuerdo, lo podemos ver en detalle. Pero por ahora no quiero que se pierdan esto. Esto lo dejo acá, ustedes después lo pueden mirar. No desviemos la atención. Tenemos el primer principio de la termodinámica. ¿Sí? Bueno, entonces, volvamos al concepto de calor, que es una cosa por ahí difícil de asimilar. Es un mecanismo que se transfiere para transferir energía entre un sistema y su entorno, pero únicamente aparece con la diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no hay proceso de calor, no hay transferencia de energía. Las unidades de calor originalmente eran la caloría, porque antes se creía que los objetos, antes, digamos, en 1800, se creía que el calor era un fluido y los objetos tenían calor. Por ejemplo, una cosa que estaba a mayor temperatura tenía esa cantidad de calor, tenía más calor que otros objetos. Después, bueno, teorías más modernas interpretan el calor como un proceso de transferencia y no como una cantidad que tiene de objeto a otro. Pero antes, originalmente, se decía que los objetos tenían calor y la unidad para medir esa cantidad de, vamos a decir, de calor era la caloría. ¿Sí? Que es el calor necesario para elevar la temperatura de un gramo de agua de esta temperatura a esta.
¿sí? Pero hay un equivalente de lo que le dije yo hoy, cómo pasar de unidades. Esto, lo que les estoy contando ahora, es para que ustedes sepan que hay, cuando se les dé una información, por ejemplo, en calorías, hay una manera de pasar de calorías a unidades que ustedes conocen mejor, de energía, que es de joules. Una caloría, este es el pasaje de unidades. Una caloría son 4,186 joules. Es el cambio de unidades. Cuando ustedes le den alguna variable en unidades de calorías, lo pueden pasar al sistema internacional, a joules, mediante esta relación. Bueno, las últimas slides que tengo están relacionadas a, ok, vamos a hablar bastante, o sea, un poquito más de calor. ¿Sí? Por ejemplo, lo que voy a hablar acá es la definición de que se llama calor específico. La cantidad de energía necesaria para elevar un grado de temperatura de 1 kilogramo de una sustancia, cualquiera depende de la sustancia en cuestión. O sea, estoy corriendo esto para que se vea mejor. Ahí está. Supongamos que se transfiere una cantidad de energía Q a una masa M. O sea, yo transfiero energía, ¿sí?, mediante el proceso de calor, a un objeto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de temperatura. El objeto tiene una masa M. Entonces, el calor específico se define como es un coeficiente que depende de la sustancia en cuestión. ¿Sí? El calor específico es el cociente entre el calor, la energía que yo transferí a mi sistema, dividido la masa y dividido la diferencia de temperatura. Es un coeficiente, es una manera de caracterizar el cambio en la temperatura con la cantidad de energía que yo le meto al sistema. O sea, no es lo mismo que yo le transfiera, no sé, 10 joules, o no sé, 2 calorías, o 100 calorías, a 1 kilo de plomo, que 100 calorías a 1 kilo de, no sé, de mármol, o a 1 kilo de, 1 kilo es mucho, pero un litro de agua, 1 kilo de agua, por ejemplo. El cambio en la temperatura no va a ser igual. O sea, yo transfiero cierta energía a un sistema, por más que el sistema, si yo se lo transfiero a un sistema, a cierta masa, a 1 kilo de una cierta sustancia, le transfiero la misma energía a un otro kilo de otra sustancia, y así, a distintas sustancias, pero de la misma masa, no quiere decir que todos van a aumentar la misma temperatura. Algunos objetos van a aumentar más la temperatura, otros menos. ¿Sí? ¿Cómo mido eso? ¿Cómo digo? ¿Cómo caracterizo esa diferencia? Bueno, lo caracterizo con el calor específico. Hay sustancias que tienen un calor específico mayor, o sea que absorben mucho más que otros objetos. ¿Sí? Con esta definición, puedo expresar el Q, o sea, la energía transferida mediante el proceso de calor, el Q, en términos de la masa, el calor específico y delta T. O sea, básicamente, si yo tengo un cambio, supónganse que yo tengo una sustancia, una cierta masa de una sustancia, o sea, 1 kilo de una cierta sustancia, M. Y yo conozco la sustancia, por ejemplo, es plomo. O sea, que yo voy a la tablita y digo cuánto vale el calor específico del plomo. Y lo leo y lo agrego acá, es una constante. En 1 kilo de plomo, si yo aumento tantos grados esa sustancia de plomo, lo que va a ocurrir es que me va a transferir cierta energía. Esa es la relación entre cambio de temperatura, energía transferida mediante el proceso de calor. ¿Sí? Esta relación es la que ustedes tienen que tener en la cabeza. La relación entre energía, entre el proceso de calor, diferencia de temperatura, ahí aparece una constante. Esa constante es porque depende del material. ¿Sí? Nuevamente les digo. Si yo aumento la temperatura de un plomo, o de un mármol, o de una madera, no es la misma la energía que va a liberar. Va a depender de la sustancia, justamente. Acá está una tablita de distintos valores de calor específico. Bueno, la última parte, los últimos minutos, voy a ser muy breve en contar cómo medir el calor específico, esa sustancia, y lo que sería calorimetría. Y lo voy a contar muy brevemente, no voy a entrar en muchos detalles. ¿Sí? Esto lo pueden ver en caso de ser necesario, lo pueden revisar en la bibliografía que yo les pasé. Pudieran descargar
la bibliografía que yo les pasé el otro día, les pregunto ahora eso. Yo les pasé en un mail un link donde había unos apuntes, creo, ¿sí? De una materia de física, de la carrera de física, de licenciatura en física, había bibliografía, ¿sí? Les pido que se la descarguen. Yo les había pedido, por favor, les había sugerido, mejor dicho, que estaría bueno si podían leer los capítulos que yo les dije, creo que eran el 18, 19, 19 y 20. Descarguen la bibliografía que yo les pasé ahí, el link que yo les pasé en el mail, para que les quede para ustedes. Ahí, de ser necesario, no te abre, pero te metiste en la página y te metiste en el link. Bueno. En todo caso, después escribime y te lo vuelvo a mandar, ¿sí? Escribime y te lo trato de mandar otra vez. Bueno, ahí pueden mirar esto. Hay muchos ejemplos, está contado con mucho detalle. Bueno, después mandame un mail para recordarme y yo te lo vuelvo a mandar. ¿Está bien? O veo otra manera de mandártelo. Ahí pueden mirar el tema que le voy a dar ahora, las últimas presentaciones, la última slide de la presentación, ¿sí? Imagínense que yo tengo dos sustancias. Una a una temperatura A y otra a una temperatura X. No sé, cualquiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, agarro un termo, meto adentro agua caliente, agua con hielo y, no sé, una barra caliente. Agua con hielo y una barra caliente, los meto dentro del termo y los cierro. Y espero mucho tiempo. Bueno, después de un cierto tiempo, lo que va a ocurrir, por ejemplo, que el agua con hielo se va a calentar, que es la temperatura esta, la curva verde, va a aumentar, y la barra va a disminuir. O sea, vamos a decir, hablando mal y pronto, a enfriar por el agua con hielo. Bueno, en definitiva, después de un cierto tiempo, el sistema va a estar en equilibrio térmico y va a alcanzar una temperatura E final. Ahora bien, como hay diferencia de temperatura entre los distintos sistemas, va a haber transferencia de energía mediante el proceso calor. Como hay diferencia de temperatura, hay transferencia de energía. Pero como estoy en un sistema cerrado, lo dije, el ejemplo es, por ejemplo, en un termo, la energía pasa de un sistema a otro, o si tuviera muchos más sistemas, pasaría entre ellos, se estuviera intercambiando por diferencia de temperatura, pero no se va a ir del agua, no se va a ir del termo, perdón. ¿Sí? Cuando yo encierre todo esto en un sistema, la energía va a pasar de un sistema, o sea, va a pasar de un objeto a otro, ¿sí? La energía va a pasar de un sistema a otro, ¿sí? Pero en la energía total del sistema no va a cambiar. La total del sistema no va a cambiar porque nada entra ni nada sale. O sea, va a aparecer Q, proceso calor, por diferencia de temperaturas, pero no va a escaparse de energía del sistema. ¿Sí? Eso se traduce a decir que no escapa de energía a esta ecuación que está acá. La sumatoria, cuando yo tenga muchos sistemas. Acá tengo dos, por ejemplo. Dice, agua con una barra caliente. Pero si puedo tener muchas sustancias que están mezcladas. Todos a distintas temperaturas. Entonces va a haber un balance, va a empezar a pasar energía de un sistema a otro, así. ¿Sí? Pero la energía del sistema no va a escapar. Eso se traduce a decir que la sumatoria de todos los calores, de todos los procesos de transferencia de energía, vale cero. Porque no hay nada que escape, no cambia la energía del sistema en sí. Cambia la energía de cada una de las partes, pero no va a haber una variación de energía interna del sistema. ¿Sí? Este es el principio de conservación para este sistema aislado. La sumatoria de todos los Q vale cero. Esto es en calorimetría lo que van a usar ustedes. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo que yo les doy, cómo aplicar acá. Por ejemplo, ustedes ya saben que yo les dije que el proceso calor lo puedo escribir para una sustancia como, ya me está terminando el tiempo, la masa por el calor específico por delta T. Donde delta T es temperatura final menos temperatura inicial, C es el calor específico de la sustancia, M es la masa de la sustancia. ¿Sí? Imagínense que tengo dos sustancias, dijimos, una A y una X. La masa A, la sustancia A yo aplico esta ecuación, suma de todos los Q igual a 0. La sustancia A tiene
Más A, calor específico A, que no sé, no importa la cantidad de valor, pero yo sé que la temperatura final de la sustancia A se llama TE, T de equilibrio, que es la misma para todos los cuerpos, porque alcanza el equilibrio. La temperatura inicial, no sé, era distinta, era T sub A, más el calor específico de la sustancia X, masa X, calor específico X, por delta T. Temperatura final es la misma que el otro, es única esa. Temperatura inicial es X. Esta ecuación así escrita me permite despejar, bueno, la variable que yo no tengo. Por ejemplo, acá supongamos que conozco todas las cantidades, lo que no conozco es el calor específico, lo puedo despejar de acá. ¿Sí? O si, por ejemplo, un ejercicio típico va a ser, conozco la masa, el calor específico de las dos sustancias. Conozco la temperatura inicial de ambas sustancias, me dice, calcule la temperatura final del sistema. Y entonces acá despejo T sube. ¿Bien? Esto que está acá. Bueno, esto anda todo bien. Ya me queda nada, me queda re poquito. Esto anda muy bien cuando, por ejemplo, yo pongo agua con hielo, agua natural con agua más fría, por ejemplo, vamos a decirlo muy sencillo, y al final tengo agua. Pero ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo agarro un poquito de agua natural, agua a temperatura ambiente, y le agrego, le pongo una barra que está a 1000 grados? ¿Sí? Y los mezclo. Lo que va a ocurrir es que es muy probablemente, depende de la masa de agua, obviamente, que como está a 1000 grados la barra de hierro, eh, caliente, empieza a calentar el agua, aumenta la temperatura del agua, pero sea tanta la temperatura del hierro, si es muy alta, lo que va a ocurrir es que va a empezar a evaporar, va a empezar a salir vapor, se va a transformar el agua líquida a vapor de agua. Ahí lo que ocurre es una transformación, una transición de fase. ¿Sí? El agua, ustedes saben, puede estar en estado líquido, sólido, que es el hielo, o gaseoso, que es el vapor. Si yo aumento mucho la temperatura del agua, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a evaporar. Hay un cambio de fase. Ahí también se entrega energía. Sí, ahora yo lo que quiero contarles es lo siguiente. Cuando no hay transferencia, cuando no hay transición de fase, el Q es esto que está acá. Es la masa, calor específico, por la diferencia de temperatura. Pero cuando hay una transición de fase, por ejemplo, cuando pasa el agua líquida a agua de vapor, no, hay una cosa que se puede comprobar experimentalmente, que es la temperatura no cambia. Cuando el agua, por ejemplo, pasa del estado líquido al estado gaseoso, hasta que no, el agua se empieza a evaporar de a poquito, la temperatura son 100 grados a presión atmosférica, y hasta que no se evapora todo el agua, no cambia la temperatura. En ese caso se dice que estoy en una transición de fase, ¿sí? Y, esto está acá, en los cambios de fase, cuando yo, por ejemplo, paso agua líquida a gaseosa, o por ejemplo, agua líquida a sólida, o de sólida a líquida, o sea, cuando hay un cambio de fase en alguna sustancia, el calor no se escribe más como mc delta T. En el cambio de fase se escribe, en el cambio de fase, se escribe como Q igual a la masa por el calor latente. Masa por el calor latente. Ese es el cambio de fase. ¿Sí? Que es lo que ocurre, digamos, cuando hay un cambio de fase. O sea, que ustedes le dicen, yo mezclo dos sustancias, calcule el balance energético. O sea, cuál es el cambio, cuál es la transferencia de energía. Bueno, mientras la temperatura sube o aumenta, o sea, cambia la temperatura, el calor se va a escribir como la masa por el calor específico por delta T, que es la expresión que está acá arriba. Sí cambia la temperatura. Si en algún momento no cambia la temperatura, o sea, porque hay una transición de fase, por ejemplo, se está solidificando el agua, en ese caso la expresión que hay que usar es esta acá, que es la masa del líquido o de la sustancia por el calor latente. ¿Sí? Bueno, esta última parte la di súper rápido, ¿sí? En caso, digamos, nuevamente yo voy a contar ejercicios cuando termine con las teorías sobre esto. Esto obviamente pueden consultarlo en la práctica, pero no se preocupen si, obviamente, si no pudieron seguir completamente esta última parte, lo vamos a volver a ver. Por lo menos quiero que se queden con la idea global. ¿Cuál es la idea global? La idea global es la siguiente. Vamos a hacer mejor un resumen acá.
En la clase de hoy hablé temperatura, que es la ley cero de la termodinámica, y que la temperatura junto con la presión y el volumen me definen el estado de un sistema, el estado termodinámico. ¿Sí? Después dije que un sistema está en equilibrio termodinámico, está en equilibrio, cuando estas tres cantidades no cambian en el tiempo. ¿Sí? Relacionado con la temperatura, hablé de propiedades termométricas, termómetros y escala de temperatura. La que ustedes tienen que acordarse muy bien es la escala de Kelvin. ¿Sí? Y la de menor importancia, la Celsius. ¿Sí? Bien. Después hablé de, una vez que definí la temperatura, y digo que dos sistemas están en equilibrio térmico si la temperatura son iguales, o ocurre, mejor dicho, cuando las temperaturas son iguales, ¿sí? Y que, fundamentalmente, esto que está acá, que en el balance de energía de un sistema, la variación de energía interna, que es la única energía que vamos a considerar en termodinámica por ahora, la variación puede darse por dos procesos. Uno es el proceso transferencia del trabajo mecánico, que lo escribo así porque es el trabajo del sistema, y el nuevo es el proceso calor. El proceso calor únicamente aparece cuando hay diferencia de temperatura. ¿Sí? Y el trabajo del trabajo mecánico es la integral de la presión por el volumen, diferencial de volumen. ¿Sí? Después hablé, obviamente, un poco de calorimetría, que es la última parte, que puede ser que la haya dado un poco rápido y no hayan terminado de asimilar, digamos, lo que le pasé, pero les digo, lo pueden mirar en la referencia que yo les pasé, en la bibliografía que les pasé, y lo vamos a volver a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, terminamos acá. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Y seguimos con este tema la clase que viene. Voy a repasar un poco más este tema. Traten de mirar si hay cosas que no terminaron de entender, de mirar las slides y mirar. Y es mucha información, yo entiendo. Yo por eso acá les marqué qué es lo importante. El concepto de temperatura o equilibrio térmico, ¿sí? Y el primer principio de la termodinámica. Primer principio de la termodinámica. Del lado derecho, proceso de transferencia de energía. ¿Ya? Trabajo mecánico y calor. Del lado derecho, variación de energía interna. ¿Sí? Vamos a... no importa... ¿Qué dice acá? Dale. Le vamos a... Acá me están pidiendo que si podemos mandar ejercicios parecidos, o sea, el nivel de unos parciales, porque a veces los de la práctica son muy complejos y son distintos o muy distintos a los que se toman en la práctica, el nivel. Bueno, vamos a tratar de hacer eso. De todas formas, vamos a tratar de hacer eso. En la práctica, de todas formas, les repito, cuando yo termine con la teoría, semana que viene termino con la teoría, a partir de la próxima clase yo voy a dar consulta, así por el Zoom, ¿sí? De resolución de ejercicios. ¿Ok? Ahí vamos a discutir bastante de ejercicios. Traten de mirar esto, reverlo, ¿sí? Mirarlo, repasarlo otra vez, para no terminar de... Sí, en este horario en principio. Por ahí puede ser un poquitín más tarde o no, no sé, después lo arreglamos entre todos. La consulta va a ser, cuando yo cuente ejercicio, va a ser en principio en el mismo horario. Y miren la bibliografía que yo les pasé, que es muy clara, es muy sencilla de seguir. No se queden únicamente con